Hola, bienvenidos. Ahora es momento de aprender y crecer. Te invito a que te quedes hasta el final del video. Hoy vamos a hablar de la respiración cutánea. Primero vamos a recordar el concepto de la respiración. La respiración es el proceso de fragmentación de los alimentos por las enzimas hasta llegar a la molécula de la glucosa 6,6-H12O6 para oxidarla y obtener energía en forma de ATP más agua más dióxido de carbono. El proceso de la respiración distingue tres fases en los organismos. El primero de ellos es la respiración fisiológica y es la forma en que el organismo toma del aire o ya sea del agua el oxígeno y va a expulsar el dióxido de carbono al medio ambiente. La segunda fase es la difusión del oxígeno. Es el oxígeno cómo va a pasar ya sea a los líquidos que van a transportarlo o directamente a la célula. Y la última fase es a nivel celular, la respiración celular, que es la oxidación de la molécula glucosa 6,6-H12O6 más las 6 moles de oxígeno para crear 6 moles de dióxido de carbono más 6 moles de agua y 32 moles de ATP. Después de ingerir los alimentos, ya sean carbohidratos, lípidos o proteínas, el cuerpo extrae toda esa energía contenida. Y es nuestro aparato digestivo el que realiza toda esa magia al fragmentar la comida en micromoléculas. Aunque la energía se encuentra en las proteínas y los lípidos, son los carbohidratos los que aportan mayor energía, como la glucosa. Y es por medio de la respiración celular que las enzimas que se encuentran dentro de las células rompen esos enlaces químicos de la glucosa, liberando la energía acumulada. Recordemos que la respiración es el proceso donde se fragmentan o desintegran los alimentos gracias al oxígeno para liberar energía y utilizarla en la realización de funciones vitales del organismo. Es decir, que este alimento es fragmentado por enzimas y se obtienen nutrientes como proteínas, agua, lípidos como las grasas, vitaminas, minerales como hierro, calcio, magnesio, fósforo y los carbohidratos que son los azúcares. Y el primero es la respiración anaerobia o anaeróbica. Y este es un proceso metabólico de oxidorreducción de azúcares, es decir, que en este proceso se oxida la glucosa para obtener energía, sin presencia de oxígeno. Este tipo de respiración es exclusiva de ciertos organismos procariotes como las bacterias. En segundo lugar tenemos a la respiración aeróbica o aerobia, y este tipo de respiración es un conjunto de reacciones mediante las cuales el ácido pirúvico producido por la glucólisis se desdobla en dióxido de carbono y agua y se producen grandes cantidades de ATP. Y todo esto ocurre en presencia de oxígeno. En síntesis, el alimento entonces se desintegra, se obtiene entre esos elementos de desintegración glucosa, que es un azúcar, y esta glucosa va a generar una oxidación y al final se va a obtener ATP como energía. Esta energía es utilizada para las funciones vitales del organismo. Ahora, ¿cuáles son las funciones vitales? Desde un organismo unicelular a un pluricelular son la nutrición, la relación y la reproducción. Son básicamente esas las tres principales funciones vitales. Así es que ya estamos listos para hablar algunos aspectos generales del proceso de respiración celular. La respiración celular se divide en dos fases, fase 1 glucólisis y fase 2 ciclo de Krebs, que por cierto incluye el transporte de electrones. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno. Inicia con la molécula de la glucosa,
y después de 10 reacciones enzimáticas vamos a obtener 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADH. De esos productos finales, las 2 moléculas de piruvato van a tomar 2 vías, que pueden ser la fermentación láctica o la fermentación alcohólica. Claro, todo esto en ausencia de oxígeno. Pero cuando las condiciones presentan oxígeno, es decir, que hay respiración aeróbica, el ácido pirúvico o piruvato se va directamente a la mitocondria, donde va a iniciar una ruta metabólica llamada también ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Y en este ciclo se da una sucesión de reacciones químicas, donde es liberada esa energía almacenada a través de la oxidación del acetilcoenzima A, derivado de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y en esta serie de reacciones se producen 36 ATPs, 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono. Les presento la fórmula de la reacción química de la respiración celular, que inicia con glucosa más 6 moléculas de oxígeno, para darnos como producto final 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono más 38 moléculas de ATP, 2 que provienen de la glucólisis y 36 del ciclo de Krebs. Ahora miremos la reacción bioquímica de oxidación de la glucosa. Tenemos la glucosa, que tiene como fórmula molecular C6H12O6, va a reaccionar con 6 moles de oxígeno. Se crea entonces una reacción llamada oxidación y se va a producir 6 moles de gas carbónico, CO2, más 6 moles de agua, H2O, más 32 moles de ATP, que es nuestra energía con la cual se va a generar las funciones vitales como nutrición, relación y reproducción. Entonces tenemos desde un organismo unicelular como la bacteria hasta pluricelulares o también multicelulares como plantas y animales, el uso de esta energía para las funciones vitales. La respiración cutánea es propia de anélidos, anfibios. En combinación, estos dos últimos, es decir, anélidos y anfibios, con otro tipo de respiración, ya sea branquial o pulmonar. También es propia de ciertos equinodermos y cnidarios. Aquí observamos entonces ejemplos de estos organismos, anélidos como el caracol y también la lombriz de tierra, o también hay lombrices acuáticas. Tenemos también otro grupo que llaman los anfibios y tenemos el dibujo de uno de ellos que puede ser la rana o el sapo. Y tenemos también una lagartija. Ejemplos de equinodermos tenemos entonces la estrella de mar y también el erizo de mar. Y de los cnidarios tenemos como ejemplo las medusas y también los corales. La respiración cutánea se realiza a través de la piel y ocurre en la epidermis, siempre y cuando la secreción de sebo, es decir, aceite, garantice que la cutícula externa permanezca húmeda. La difusión se facilita por una capa delgada de queratina y una gran cantidad de capilares o vasos sanguíneos. En el presente dibujo, entonces tengo representada una lombriz de tierra, puede ser una lombriz de agua, del grupo de los anélidos. Vamos a mirar entonces lo que ocurre aquí en la piel de este organismo. La piel está constituida básicamente por dos capas, epidermis y dermis. El intercambio gaseoso, oxígeno-gas carbónico, se lleva a través de un proceso físico llamado difusión, que consiste en el paso de sustancias de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración.
Es importante entonces resaltar que la epidermis de estos organismos contienen una gran cantidad de glándulas sebáceas que van a secretar el aceite o el sebo. Y ello me va a conformar a mí entonces la mucosidad. Tenemos sobre la epidermis una capa fina de cutícula y también vamos a encontrar una capa fina de queratina. Es decir que sobre esta epidermis, todo esto que se ha mencionado va a conformar la mucosidad. La mucosidad entonces va a garantizar que la humedad del aire, al igual que el oxígeno, se adhiera sobre la mucosidad. El oxígeno va a pasar a la siguiente capa de la piel, que es la epidermis. Tenemos entonces que el primer paso es que el oxígeno se disuelve en la mucosidad que recubre la piel. El segundo paso entonces es que el oxígeno se difunde, es decir, que pasa a través de la delgada piel. Ahora bien, ya cuando está ocurriendo la difusión a través de la epidermis, se continúa el proceso a través de la dermis. Y en la dermis vamos a encontrar prácticamente el tejido muscular de estos organismos. Es una zona muy vascularizada, quiere decir que la dermis contiene muchos vasos sanguíneos. Por lo tanto, el tercer paso corresponde a que el oxígeno viaja a la sangre de los capilares. Es decir que el oxígeno que se encuentra difundido en la dermis va a pasar a estos vasos sanguíneos y se va a distribuir por todo el cuerpo del organismo. El cuarto paso es que el oxígeno en la sangre se difunde en todo el organismo. Este oxígeno que se difunde en todo el cuerpo del organismo va a llegar a sus células y se va a producir el proceso de biodegradación de la glucosa con el oxígeno para generar gas carbónico, agua y ATP. Este gas carbónico que se produce en las células nuevamente va a llegar a esta zona muy vascularizada de la dermis y el gas carbónico por difusión nuevamente va a salir a través de las capas de la piel hacia el medio exterior. Repasemos algunas especies de animales que respiran por la piel o en combinación con la respiración branquial o pulmonar. Lombriz de tierra no tiene órganos respiratorios, por lo tanto, solo realiza el intercambio de gases por la piel. La sanguijuela, algunas de las familias como la Piscicoleidea tienen branquias laterales. Otras de las familias Naltodélidas y la familia Faringodélidas tienen una pigmentación rojiza que es ocasionado por la hemoglobina extracelular. Esta parte de la piel que tiene esta pigmentación rojiza difunde la mitad del oxígeno absorbido. En el dibujo tengo el pez y en él está adherido la Piscicoleidea. Este organismo vendrá a ser el parásito del pez. Tengo también en el dibujo las Naltodélidas. En él observo que la cabeza tiene un pigmento rojo ocasionado por la hemoglobina extracelular. Esta parte del cuerpo del organismo va a absorber entonces la mitad del oxígeno. Y tenemos también el erizo de mar. Su respiración es branquial y cutánea. Tenemos las medusas. Las medusas permanecen prácticamente estáticas en el agua, lo que ocasiona un proceso físico llamado difusión pasiva entre el oxígeno disuelto en el agua y la piel de las medusas. El ajolote tiene respiración pulmonar, branquial y cutánea. En el dibujo entonces observo el ajolote y prácticamente en la cabeza tenemos las branquias. De acuerdo al hábitat, entonces va a tener o bien la respiración pulmonar y si se encuentra en medio acuático, pues va a tener el uso de las branquias para la respiración branquial. El organismo entonces tiene también respiración cutánea. Otro de los organismos son los reptiles y ellos también tienen entonces una respiración cutánea comprobado, pues en un principio se pensó que no la tenían. En el dibujo tengo entonces representado a la cobra como parte de este grupo de los reptiles. Muy bien, jóvenes. Ahora
¿Quién de ustedes quiere decirnos qué entendió de la explicación? Entendí que la lombriz de tierra no tiene órganos respiratorios. Yo entendí que hay animales que pueden respirar sin necesidad de tener pulmones. Profe, yo entendí que el ajolote tiene 3 tipos de respiración, la pulmonar, la bronquial y la cutánea. Ahora vamos a mirar la respiración cutánea en los anfibios. Para llevarla a cabo cuentan con una piel muy fina y permeable y además tiene que mantenerse húmeda para que se pueda producir la respiración. Esto es necesario porque el oxígeno, para ingresar al cuerpo, tiene que estar disuelto en agua. Una vez disuelto en el agua, el oxígeno ingresa al cuerpo junto con esta. Y es así como los anfibios toman agua. Los anfibios terrestres no beben agua por la boca. Esta es una de las razones por las cuales es más fácil encontrar sapos y ranas en ambientes acuáticos o terrestres sumamente húmedos, aunque los anfibios que son acuáticos deben enfrentar otros desafíos teniendo tanta agua disponible. Esto no quiere decir que no haya anfibios en ambientes secos o áridos. Varias especies se pueden encontrar en este tipo de ambientes, pero van a presentar otras características adicionales. Los anfibios en estado larvario viven en el agua respirando a través de branquias. Cuando sufren la metamorfosis para ser adultos, salen del agua perdiendo sus branquias y desarrollando pulmones para poder respirar en tierra. Pero siendo adultos por reproducción, supervivencia e hibernación, deben volver al agua, necesitando como mecanismo adicional la respiración cutánea. En nosotros los humanos, resultado del proceso evolutivo, tenemos respiración cutánea en nuestra piel, pero solamente del 0.1%. Y en nuestro cuerpo, la córnea, sus células presentan respiración cutánea. Es por esa razón que los párpados deben estar abriendo y cerrando regularmente para mantener húmeda la córnea y de esta manera esta humedad permita la respiración cutánea en estas células de la córnea. Tenemos entonces representada la metamorfosis de la rana. Inicialmente, el embrión va a tener un desarrollo larvario y aquí en estos momentos va a vivir en el agua. Por lo tanto, se va a desarrollar unas branquias. Tenemos entonces una respiración branquial en este estado larvario. Aparecen inicialmente las patas posteriores y luego las patas anteriores. Una vez que la cola desaparece, entonces el renacuajo va a convertirse en la rana y va a salir a la tierra. En el aire entonces va a hacer uso de estos pulmones que se ha desarrollado durante la metamorfosis, por lo tanto va a tener una respiración pulmonar. También ha desarrollado una respiración cutánea. Cuando por alguna necesidad tiene que volver al agua, entonces va a hacer uso de la respiración cutánea. Y lo que se ha encontrado es que del proceso respiratorio de la rana, el 40% corresponde a la respiración pulmonar y un 60% a respiración cutánea. En algunos textos se va a encontrar 70% en respiración cutánea y un 30% en respiración pulmonar. De todas maneras, predomina en los anfibios la respiración cutánea que la respiración pulmonar. Los anfibios tienen 3 formas distintas de respirar: cutánea, pulmonar y bucofaríngea. La respiración cutánea necesita que la piel esté bien vascularizada y húmeda gracias a la secreción de las glándulas mucosas. En la respiración pulmonar, el aire entra primero en la boca. El aire viciado sale por la parte superior de la cavidad bucal, sin mezclarse con el aire fresco. El aire fresco retenido en la boca pasa a los pulmones mientras la rana retoma aire fresco y se produce la respiración bucofaríngea a través de la piel de la boca. Las ranas y los sapos son unos pequeños anfibios que suelen ser confundidos por sus semejanzas. Sin embargo, la principal diferencia entre ambos reside en que los sapos generalmente habitan más en tierra, mientras que las ranas prefieren vivir en los medios acuáticos.
Además, los sapos tienen unas partes muy cortas, cosa que no ocurre con las ranas, ya que presentan unas largas patas, sobre todo las traseras. En cuanto a la piel de estos animales, la del sapo posee imperfecciones o verrugas, mientras que las ranas tienen una piel totalmente lisa y tersa. Finalmente, las ranas son animales muy ágiles y excelentes saltadores, mientras que los sapos son animales algo torpes, debido a su mayor tamaño. Tenemos entonces la solubilidad en el agua del dióxido de carbono es mayor que la del oxígeno. Por lo tanto, la expulsión del dióxido de carbono a través de la piel de la rana va a ser con un poco de mayor dificultad, por lo que el CO2 va a estar fácilmente adherido a esta humedad que ella tiene en su piel. Esto entonces nos indica a nosotros que como humanos hemos estado por un proceso también de desarrollo con una respiración cutánea en nuestras épocas de hace miles de millones de años, cuando nos encontramos como anfibios o en forma de algunos anélidos. Damos por terminado el tema de la respiración cutánea. Muchas gracias por llegar hasta el final del presente video.